Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de un webinar de AICEC, esta vez titulado Decálogo de la gestión en artes gráficas, 10 puntos claves para optimizar el negocio. Mediante el decálogo de la gestión en artes gráficas se va a establecer los puntos claves departamentales en los que una empresa gráfica debe incidir con el objetivo de optimizar su negocio y mejorar los resultados del mismo. Y para impartir este seminario nos acompaña Pedro Hernández. Pedro Hernández, que es responsable de ventas en Consultores Asociados SL. Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Buenos días. Buenos días. Antes de darte paso, solamente recordar, como siempre viene siendo habitual a todos los espectadores, que al final del seminario Pedro contestará todas las preguntas que podéis ir realizando de todas formas a medida que lo vaya impartiendo en el apartado de preguntas y respuestas, que lo tendréis debajo en un icono a la derecha, en preguntas y respuestas. Podéis ir enviándolas y ya al final las trasladamos. Con lo cual no quiero quitarte más tiempo, Pedro, y te dejo los mandos, como tú quieras. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Soy Pedro Hernández, responsable comercial de Consultores Asociados. Voy a compartir aquí la pantalla para que veáis correctamente la presentación. Y bueno, antes de nada quisiera agradeceros a todos vuestra presencia aquí en este webinar dedicado al decálogo de la gestión en artes gráficas. Es decir, que lo que vamos a tratar de explicaros hoy son pues, los 10 puntos que nosotros entendemos a día de hoy muy importantes pues, para llevar a vuestras empresas gráficas a buen puerto, ¿verdad? Y al final, utilizando muchas veces los recursos de los que ya disponéis. Es decir, sí que es cierto que en ocasiones deberéis de implementar algunas cosas nuevas, ahora se habla mucho de Industria 4.0, etcétera, etcétera, pero muchos de los elementos que ya tenéis actualmente en vuestra organización os van a servir para maximizar esos beneficios, ¿no? Entonces, lo que sí que me gustaría es, bueno, me han pasado el listado de empresas, ya veo que tenemos entre ellas algún cliente nuestro de Gestión 21, otros no, entonces como no sé si nos conocen o no nos conocen, entiendo que sí, lo que voy a hacer es una muy breve presentación nuestra para luego ya meternos en lo que es el decálogo de la gestión para las empresas de artes gráficas. Bueno, para todos aquellos que no nos conocéis, ¿quiénes somos? Pues Consultores Asociados somos una empresa que se encuentra especializada en la industria gráfica, y para ello comercializamos, desarrollamos y mantenemos el software Gestión 21, que es un ERP modular pues que toca todos los departamentos de la organización. Llevamos en el mercado, para que os hagáis una idea, este pasado mes de febrero hemos cumplido 40 años dentro del mercado gráfico. ¿Cuál es nuestro deseo? Pues nuestro deseo es poderos dar algo para que trabajéis con efectividad, ni más ni menos. Al final de lo que se trata es de optimizar los negocios de nuestros clientes. Nosotros, como empresa, no somos una empresa informática, sino que somos una empresa especializada en la gestión de la producción de las empresas gráficas. Lógicamente, para ello utilizamos un ERP, que en este caso es nuestro, para llevar a cabo toda esa labor. Pero a lo que nos dedicamos y en lo que son expertos nuestros consultores es en optimizar los negocios de vuestras empresas. Muy importante. Y para ello, como os comentaba hace un momentito, pues utilizamos un sistema que es un modular, un ERP, que es Gestión 21, que entiendo que lo conocéis porque periódicamente os vamos bombardeando tanto con mailings como con emailings, etcétera, etcétera. Es un sistema, efectivamente, que va tocando todos los departamentos de la organización, desde el módulo de presupuestación, pasando por temas comerciales como el CRM, vamos a bajar al taller, vamos a analizar la productividad, temas de calidad muy ligado con el tema de producción, mantenimientos de máquina, planificador. Qué difícil es planificar en vuestro sector, ¿verdad? Generador de avisos, vamos a gestionar el almacén, tanto la materia prima como el producto intermedio o el producto terminado, gestión de compras, facturación, facturación electrónica, que hoy en día también está muy en boga, comercio electrónico. Bueno, una serie de módulos para gestionar toda vuestra organización. Muy importante. Bueno, y no voy a entrar más en detalle en quiénes somos, porque entiendo que para todos aquellos que no seáis clientes, el resto ya nos conocéis, con lo cual, bueno, pues ha sido una mera presentación y al final tenemos unos datos de contacto que para todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros encantados de mil amores. Y ahora sí,
que ya nos vamos a meter de lleno en lo que son los 10 mandamientos de las empresas gráficas. Mirad, nosotros hace muchos años hacíamos roadshows, recuerdo, por los hoteles de España, por provincias, en el que íbamos, bueno, pues dando charlas sobre estos 10 mandamientos. Lógicamente, con el paso del tiempo, estos 10 mandamientos han cambiado. ¿Por qué? Porque han cambiado las tecnologías, porque las políticas de empresa han cambiado y porque la gestión empresarial también ha cambiado. Cosas que ahora damos por hechas antes no lo eran, ¿no? Entonces, bueno, pues estos 10 puntos han ido cambiando con el tiempo. Pero hay una serie de ellos que son fundamentales. Mirad, el primero de ellos es este. El primer punto del decálogo de la gestión de las empresas gráficas es calcular la tasa horaria al menos una vez al año. Y digo al menos una vez al año porque es muy posible que durante el año haya habido modificaciones, hayamos metido personal nuevo o hayamos metido una nueva máquina, y en ese caso eso habrá tenido una repercusión en el resto de centros de costo que habrá que tener en cuenta a nivel del cálculo de la tasa horaria. Mirad, uno de los temas más importantes a día de hoy en la industria de la etiqueta es conocer si cada una de las etiquetas que producimos es rentable dentro de mi organización. Y para ello es fundamental realizar de una forma exacta y precisa el cálculo de la tasa horaria. Y ya os digo que al menos una vez al año, pero es muy probable que durante el año haya que modificarla. Bueno, pues bien. ¿Qué ítems o qué puntos hay que tener en cuenta para el cálculo de la tasa horaria? Lo primero que habrá que hacer, muy importante, es inventariar los centros de coste. ¿Y a qué le vamos a llamar nosotros centro de coste? A cada uno de los ítems que participan en el proceso productivo de la fabricación de esa etiqueta. Entonces, ¿qué es lo habitual que se suele hacer? Mirad, lo habitual en estos casos es, para calcular el inventario del centro de coste, cuando vamos a una organización, es coger la etiqueta más difícil que podamos producir y ver por qué procesos productivos va pasando, de tal forma que los vamos inventariando, ¿vale? Y no solo vamos inventariando el centro productivo, sino que lo que vamos a intentar hacer es un desglose de las operaciones productivas que podemos incluir dentro de ese centro de coste. Por poneros un ejemplo muy sencillo, yo le puedo decir al sistema de cálculo de tasa horaria que mi centro de coste, por ejemplo, es una Marcandi o una Gilweb, y que las operaciones por cada una de ellas que me interesa controlar pueden ser libres. A mí me puede interesar controlar una operación de preparación de tirada o de tirada dentro de una Marcandi y en la Gilweb otro tipo de operaciones. Pero ese desglose lo vamos a tener que realizar. Muy importante. El primer punto para el cálculo de las tasas horarias. ¿Cuál será el segundo punto? La amortización. Y cuando hablamos de amortización imputable a cada uno de los centros de coste. Y aquí hay una cosa que sí que os tenemos que dejar claro, que es que la amortización, por así decir, fiscal, la que nos impone la ley, no tiene por qué coincidir con la amortización que nosotros vayamos a aplicar en ese activo. Por poneros un ejemplo, a mí un ordenador me puede permitir la ley amortizarlo a 5 años, pero a mí me puede interesar amortizarlo en 2 años. ¿Correcto? Entonces, es muy importante que penséis que la amortización, en ese sentido, puede ser libre, no tiene por qué coincidir con la amortización fiscal. Y en ese punto habrá dos formas de calcular la amortización. Tendremos, por una parte, la amortización de compra y, por otra parte, tendremos la amortización de reposición. Lo vamos a poder calcular de cualquiera de las dos formas. Y cada una de esas fórmulas lleva embebida una fórmula. Es decir, para calcular la amortización de compra, utilizaremos la siguiente fórmula. Para nosotros, amortización de compra va a ser igual al valor real del activo menos el valor de residual, por así decir, por el IPC acumulado, ojo, IPC acumulado entre el número de años a amortizar, ¿vale? Y he hecho incidencia en el IPC acumulado porque si no tenemos en cuenta todos los IPCs, es decir, el IPC acumulado, puede que perdamos pues, poder adquisitivo en el momento de compra del activo, ¿vale? Entonces, esa es una de las fórmulas para poder calcular la amortización de un activo. ¿Cuál será la otra? Bueno, pues en este caso podemos utilizar la amortización de reposición. Y la amortización de reposición la vamos a poder utilizar siempre y cuando seamos capaces de conocer el precio exacto del activo en el momento de la reposición. En ese caso,
bueno, pues la fórmula ya no será la que hayamos visto anteriormente, sino que será el valor de amortización será igual al valor de reposición entre el número de años a amortizar. De tal forma que cualquiera de las dos formas son válidas, pero es muy importante aplicar la amortización a los centros de coste para el correcto cálculo de la tasa horaria. El punto a tener en cuenta en este primer punto del decálogo, el coste de personal. Y en este coste de personal lo que vamos a hacer es tener en cuenta todas aquellas personas que están asignados a los distintos centros de coste, a los distintos centros productivos. Eso es muy importante. Y otra cosa importante es que tengáis en cuenta que es independiente del turno o del número de turnos que tenga el centro productivo, porque ese número de turnos lo aplicaremos luego en horas productivas. Para calcular el coste de personal, lo que sí que habrá que tener en cuenta es la suma de todos esos salarios brutos de los operarios, ¿vale?, que están asignados desde el centro de coste, y además habrá que tener en cuenta también, pues lógicamente, el coste de la seguridad social. Entonces, así es como vamos a conformar el concepto de coste de personal. Bueno, pues ya vamos 3 puntos dentro del primer punto del decálogo. Inventariar los centros de coste, muy importante, y hacer, si podemos, un desglose de operaciones productivas por cada uno de ellos. Tened en cuenta la amortización, que no tiene por qué coincidir con la amortización fiscal, y tened en cuenta también el coste de personal, esa suma de salarios brutos más el coste de seguridad social. Consumos. Bueno, la verdad es que en este epígrafe, pues suele ser relativamente complicado aplicar conceptos en este epígrafe, en consumos. Si a nivel contable o analítico sois capaces de tener desgranados los consumos, pues mil amores, yo que sé, gastos de mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero si no, bueno, pues lo indicaríamos en el presente epígrafe. En varios lo que vamos a hacer es vamos a imputar aquellos costes directos al centro de costo que no hayan sido imputados a los conceptos anteriores, es decir, a todo lo que no haya sido aplicado dentro de lo que es el inventario del centro de costo, la amortización, el coste de personal y los consumos. Y vamos a aplicar en varios, en esa bolsa, por así decir, vamos a meter todos aquellos costes directos del centro de costo. Por último, pero no menos importante, horas productivas. Y para calcular las horas productivas, bueno, hay que partir de una premisa, que hay que tener en cuenta las horas del convenio del centro de coste. Eso es así. Y luego, una vez que tenemos o conocemos cuáles son las horas del convenio, lo que habrá que hacer es calcular las horas productivas e improductivas, es decir, el grado de eficiencia que le vamos a aplicar a esas horas. ¿Qué son horas productivas y qué son horas improductivas? Luego vamos a entrar más en detalle en ello, pero dicho de una forma muy somera y muy rápida, horas productivas son todas aquellas horas que vamos a poderle facturar al cliente, y horas improductivas son todas aquellas horas que no vamos a poderle facturar al cliente. Nos llevan un tiempo, lógicamente, en la organización, nos llevan un tiempo en el taller, pero no son facturables. Entonces, ¿cómo vamos a obtener este dato de qué horas son productivas y qué horas son productivas? Bueno, pues del histórico de la organización, de lo que nosotros conozcamos, de la experiencia que tengamos dentro de nuestra casa, ¿verdad? Y si no tenemos ese dato, pues de entrada lo tendremos que estimar para calcular tanto lo que son las horas productivas como son las horas improductivas. Por poner un ejemplo muy sencillo, si yo sé que en el convenio de un determinado centro de coste me marca que tengo 1.700 horas anuales y esa máquina la tengo a 2 turnos, con una productividad de un 80%, pues yo lo que tendré que hacer será decir, oye, pues 1.700 horas por 2 turnos por ese 80%, pues me van a dar 2.720 horas. ¿Vale? Y así es como vamos a calculando esas horas, ese grado de eficiencia que hay que aplicar para el cálculo de la tasa horaria. Por último, la estructura. La estructura, o también llamado coste de estructura. ¿Vale? El coste de estructura son, por así decir, todos aquellos costes de empresa que no hemos recogido en los epígrafes anteriores. Se suele denominar también estructura sin más. ¿Y qué es o dónde podemos ir para recoger esta información? Bueno, pues sería el grupo 6 contable, menos todos los epígrafes que hemos ido viendo en la actualidad, todos los que os acabo de explicar, menos la compra de materia prima y menos las subcontrataciones, ¿vale? Y de ahí, de la suma de todo eso, me sale el coste de estructura. Y una vez que tengo ese coste de estructura, lo que hay que hacer es un reparto de ese sumatorio, de ese coste de estructura,
entre pues, todo lo que es la organización, entre los activos de la organización, ¿vale? ¿Y cómo lo hago? Ay, Dios mío, ¿cómo hago ese reparto? Bueno, pues hay distintas formas de hacerlo, mirad. Ese reparto de coste de estructura lo podemos hacer de una manera directamente proporcional, lo podemos hacer de una manera inversamente proporcional, lo podemos hacer de manera lineal, por horas o de forma manual. Y ahora os voy a explicar de una forma muy rápida cada uno de ellos. De manera directamente proporcional, ¿cómo hago el reparto de ese coste de estructura? Bueno, pues directamente proporcional supone que los activos más caros absorben más estructura. ¿Correcto? Bueno, de manera inversamente proporcional significa que yo ese reparto de la estructura lo estoy haciendo de tal manera que los activos menos caros absorben más estructura y los activos más caros absorben menos estructura. De manera lineal es aplicar una cantidad fija a cada uno de los ítems de los activos de la organización, a cada uno de los centros de coste. Por hora, bueno, pues por hora el reparto se hace por hora trabajada en todos los centros de coste. Y luego hay una manera que es libre, que es como usted quiera. ¿Vale? Entonces dices, oye, joder, ¿y esta manera libre? Mirad, lo habitual es hacer el reparto de una manera directamente proporcional. Eso es lo habitual. Pero eso no quiere decir que el resto de sistemas o el resto de métodos no sean correctos. Son perfectamente válidos. Nosotros siempre solemos decir que siempre que el método sea coherente, es válido. Siempre que sea coherente, es válido. Y siempre que esté calculado de una manera racional, ¿no? Y siguiendo unos determinados pasos como los que os acabo de explicar. Al final, ¿cuál es el objetivo final de todo? Bueno, el objetivo final es conocer el coste real de cada producto. Lo que no puede ser, y aunque os parezca mentira, nosotros a día de hoy seguimos yendo a empresas, a impresores de etiquetas, grandes impresores de etiquetas, a los que les preguntas, oye, ¿cuál es el coste horario de tu máquina? Y te dan, no, yo el coste horario no lo tengo calculado, yo en función del cliente le cobro una cosa u otra. Eso no puede ser. Y eso pasa a día de hoy actualmente todavía. Eso no puede ser porque al final nos estamos engañando y no tenemos ninguna visibilidad de nuestro negocio. Nosotros en todo momento tendremos que saber cuánto me cuesta a mí la máquina por hora. Otra cosa será el margen de beneficio industrial que yo le cargue a un determinado producto, a un determinado presupuesto. Porque me interese, o porque al cliente le interesa, o porque este producto lleva mucho valor añadido. Pero nosotros tenemos que conocer en todo momento cuál es mi coste hora máquina. Muy importante. Y ya os digo, aunque os parezca mentira, a día de hoy nosotros seguimos viendo a organizaciones que no tienen calculado el coste hora máquina. Mirad, esta pantalla que os aparece ahora en pantalla, bueno, lo que muestra es un modulito, por ejemplo, que tenemos nosotros muy sencillito para el cálculo del coste horario y para, sobre todo, actualizar ese coste hora, en el cual se van desgranando pues, por columnas los distintos ítems que yo os he explicado ahora. La amortización, el coste de personal, los consumos varios, costes directos, al final cuál es la suma del coste de estructura y aquí abajo cómo hago el reparto en este caso. Puede ser directamente proporcional, inversamente proporcional, etc. A nosotros es muy habitual que tanto clientes como empresas que no son clientes nos contraten a nivel de consultoría para realizar este cálculo. Oye, joder, resulta que he tenido aquí un ingeniero industrial un mes y joder, me ha estado midiendo el taller, midiendo las máquinas, pues no hace falta tanto, ¿no? Nosotros, con la experiencia que tenemos en una mañana, pues somos capaces de realizar un cálculo correcto y exacto de la ITUE, de la Marcandi y de los distintos centros productivos que tengáis. Entonces, esto es por donde hay que empezar siempre en la organización, por el cálculo de la tasa horaria. Primer punto del decálogo, pero muy, muy importante. Venga, avanzamos. ¿Cuál sería el segundo punto? Mirad, el segundo punto sería realizar cotizaciones rápidas y sin errores. Y yo sé que es tremendamente complicado, y más en el mundo de la etiqueta. Pero es muy importante, lo primero, establecer una estructura. ¿Qué llamamos nosotros establecer una estructura? Pues lo decimos, cuando decimos establecer una estructura, es la correcta definición de cada uno de los centros productivos con sus correspondientes tasas horarias.
No voy a volver a incidir en la importancia del correcto cálculo de la tasa horaria, pero ahora sí que me voy a centrar en la correcta definición de las estructuras de centros de costo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que prever todo lo que puede ocurrir a la hora de fabricar esa etiqueta o de presupuestarla. Una vez que tengamos toda esa infraestructura realizada, todo ese estudio realizado, lo que no podemos es, como aquí os indico, no realizar un estudio previo, ¿vale? Es decir, oye, yo calculo si yo calculo por colores o por... No. Hay que realizar un escandallo de centros de costo como Dios manda. Una vez que hemos realizado esa estructura, ese escandallo de centros de costo, otra cosa que es fundamental es dar inmediatez y rapidez en la respuesta. Para poder dar inmediatez, lo primero que hay que hacer es, y es una cosa que no solemos hacer, tener un estudio profundo con el cliente, unas conversaciones fluidas y claras de lo que el cliente me está pidiendo y definirlo en la propuesta. Y todo lo que y acotar todo aquello que no haya sido predefinido por el cliente, porque es la mejor manera de poder definir las características del cliente. Al final nosotros todos sabemos cómo se compone el presupuesto de una etiqueta, todos sabemos que el presupuesto de una etiqueta pues lleva un coste de materia prima, lleva un coste de personal, lleva un coste de tiempo de máquinas, lleva unos consumos y unas subcontrataciones. Eso es así. Pero si hacemos una correcta definición y aparte definimos las características junto con el cliente, nos vamos a evitar muchos errores. Por desgracia, estamos en un mercado tremendamente competitivo. El mercado de la etiqueta es un mercado que cada vez está siendo más competitivo, en el que muchas veces pues el primero que llega es el que se lleva el gato al agua. Es así. Con lo cual, esto es la ley de los grandes números. Cuantos más presupuestos seamos capaces de hacer por parte del Departamento de Presupuestación, más órdenes de trabajo vamos a lanzar y más vamos a facturar. Eso es así. Por ello es imprescindible muchas veces disponer de herramientas que nos faciliten esta labor de presupuestación de una manera rápida y ágil y que nos dé esa inmediatez. Mirad, la imagen de una buena calidad comienza desde los contactos iniciales con los clientes. Es decir, nosotros estudios que hemos hecho con nuestros propios clientes de cuánto tiempo tardan en enviar las ofertas y qué porcentaje de aceptación tienen, es una gráfica que es muy representativa y que nos dice que todas aquellas ofertas que son enviadas con más de 5 días desde que el precio ha sido pedido, el índice de aceptación es bajísimo. Es decir, si pasan más de 5 días desde que habéis enviado el precio al cliente, el índice de aceptación es muy bajo. De ahí la importancia de la inmediatez en el envío de las propuestas. Si a esto le sumamos, que luego hablaremos de ello también, que muchas veces no hacemos un seguimiento comercial de los presupuestos presentados, pues esto hace que se pierdan un número bastante importante de trabajos. Entonces, la inmediatez y la rapidez es fundamental. No podemos dilatarnos en la respuesta. Unido a todo esto, por desgracia, estamos en un sector en el que la elaboración del presupuesto en muchas ocasiones pues es complejo. Ojo, qué sencillo parece al ver una etiqueta, pero luego la elaboración del presupuesto es complejo, ¿no? Porque estamos en fabricación contra pedido de producto. Si estuviéramos en una fabricación estandarizada, que yo hago tornillos del 7, del 8, del 9, pues sería fenomenal, porque lo que no me vale a ti, le vale a él, ¿verdad? Pero no es el caso. Aquí es fabricación contra pedido de producto. Cierto es que hay ocasiones en el que pues, me piden una reimpresión de una etiqueta, que eso puede ser que ocurra y que puede llegar a ser habitual, en cuyo caso, pues si accedemos a un histórico, la presupuestación puede ser relativamente sencilla. Pero cuando no es así, la importancia de tener una herramienta que nos facilite la presupuestación, pues está ahí, ¿no? Además, la organización o el departamento de presupuestación tiene que cumplir una tercera premisa, que es la flexibilidad. Y la flexibilidad por dos circunstancias. La primera de ellas es que, bueno, los famosos escalados, ¿no? Que al final os piden precio para 1.000, para 10.000, para 100.000, para 1.000.000 de etiquetas, que yo muchas veces pienso, pero vamos a ver, el cliente no sabe, no tiene claro si me va a pedir 10.000 o 1.000.000, ¿no? Y me pide un escalado. Bueno, pues eso es así y eso os ocurre a vosotros. Y lo segundo que es que el cliente te dice, oye, dame precio para la etiqueta, pero dame precio para la colores, ahora meter un stamping, ahora meter un relieve, me vas dando distintos precios. Bueno, entonces eso requiere de una capacidad de reacción por parte del departamento de presupuestación muy rápida y muy ágil, ¿vale? Muchos de vosotros pues utilizáis, porque nosotros vamos a muchas empresas y nos encontramos con ello, pues
en el departamento de presupuestación hojas Excel en el cual tenéis metidas vuestras macros y ya tengo el cálculo aquí embebido, y me las sé de memoria. Y al final esas hojas Excel son soluciones buenas a nivel cortoplacista, pero nunca van a poder ser una buena solución a nivel de gestión, que es de lo que estamos. Y hablando de gestión, no lo he indicado aquí, pero al final hay una serie de indicadores que tienen que ser fundamentales para vosotros en las negociaciones. Hablo del departamento de presupuestación, en la negociación que tiene el departamento de presupuestación a la hora de dar un precio. Es decir, yo me imagino que a muchos de vosotros os ocurre que os llama el cliente y os dice, oye, me has mandado un precio, pero ¿cómo me mandas este precio si fulanito me hace la etiqueta a 0,10 en lugar de a 0,18 que me has dado el precio, ¿verdad? Bueno, pues eso yo me imagino que no os estoy viendo la cara, pero os ocurrirá a todos vosotros. Y en este caso muchos de vosotros lo que hacéis es, me pongo a ver si puedo bajar el precio del material o a ver si le bajo el margen, pero si no hemos hecho una estructura previa, una definición de la estructura de centros de coste y no hemos hecho un correcto cálculo de la tasa horaria, si nosotros teníamos un margen previo con ese precio que le habíamos dado de un 25% y ahora me está apretando y me ha dicho que él la compra de etiqueta a 0,10, pues igual mi margen ha pasado de un 25 a un menos 5%. Pero insisto, si no tengo hecha esa definición de estructuras de centro de coste con sus correspondientes tarifas, no voy a ver ese cambio del 25 al menos 5%. Y no sé qué repercusión real tiene ese apriete que me está haciendo el cliente dentro de mi organización en la fabricación de esa etiqueta. Entonces, pues es muy importante tener herramientas no cortoplacistas, sino herramientas que os permitan ver qué repercusión en toda vuestra organización tiene esa negociación que estáis teniendo con el cliente. Y para eso hay indicadores que son muy válidos. Mirad, a nosotros nos gusta mucho un indicador que es el valor añadido. Os explico lo que es el valor añadido. El valor añadido es la diferencia entre lo que yo le cobro al cliente y lo que dejo fuera, en materiales, consumos, subcontrataciones. El pozo de dinero limpio que os queda a vosotros como empresa de etiquetas, ese es el valor añadido. De tal forma que yo sé que si tengo un cliente que me está apretando en un momento determinado y mi margen ha pasado de un 25 a un menos 5%, voy a sacar cuál es mi valor añadido. Y voy a analizarlo y voy a decir, bien, pues esta etiqueta me está generando un valor añadido de 2.500 euros. Bueno, pues es un valor que en principio puede que no me diga demasiado, pero ya de entrada sé que tengo 2.500 euros para cubrir los gastos fijos de la organización. Yo a los operarios les tengo que pagar, trabajemos o no, la nave hay que pagarla, produzcamos o no. Ya tengo ahí 2.500. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que dice la política de producción? La política de producción lo que dice es que con esos 2.500 euros que ya sé que me va a generar esa etiqueta, aunque esté con un margen negativo, tendré que mirar al taller y ver si está a tope o no. Porque si está a tope, por mucho valor añadido que me esté generando, no me interesará ese trabajo. Pero si lo tengo parado, ya sé que voy a generar 2.500 euros que van a ser buenos para mi organización. Por eso os digo que hay que tender siempre a tener herramientas que os permitan presupuestar de una manera rápida, de una manera ágil, que os permitan dar inmediatez con el objeto de hacer muchos más presupuestos, que sean muy flexibles y sobre todo que os dé indicadores, ¿vale? Que os dé información como el valor añadido y ese tipo de ratios. Aquí en esta pantalla nosotros os mostramos de una forma muy somera, muy rápida, una pantalla de un sistema que es un presupuestador web, que por ejemplo nosotros utilizamos en Gestión 21 y que tenemos distintos clientes que lo usan, en el que han dado un paso más, es decir, ya no solo presupuestan con la herramienta, con el ERP, sino que permiten a sus propios clientes realizarle ellos sus presupuestos a través de una herramienta web. Fijaros el paso en el que estamos. De hecho, mirad, nosotros el presupuestador web, el comercio electrónico en general, fue algo que sacamos en el año 2005 aproximadamente, que en ese momento, en la ventana del tiempo, no era el momento adecuado, porque España no estaba preparado y las empresas gráficas no estaban preparadas para este tipo de productos, pero que en la actualidad, bueno, pues lo están empezando a utilizar y con mucho éxito. Es decir, permitir a vuestros clientes que ellos mismos, a través de unas plantillas personalizadas, se hagan sus propios precios de etiquetas. Y que el ERP sea única y exclusivamente el motor de cálculo que está calculando para detrás para al final lanzaros o lanzarle tanto a los representantes como a los clientes el precio. Bueno, pues esa es una posibilidad que tenéis ahí, ¿vale? Entonces, ese era el segundo punto muy importante a nivel de gestión, ¿vale? Que en el área de presupuestación no os dilatéis, por favor, en el envío de las ofertas y que hagáis un estudio luego a nivel de indicadores de qué repercusión tienen las negociaciones o los aprietes que me está haciendo el cliente. Tercer punto,
Bueno, realicemos un seguimiento comercial de las cotizaciones realizadas. Me paso el día haciendo presupuestos y luego me apuesto el cuello de que la gran mayoría de vosotros, porque lo vemos en nuestros clientes muchas veces y en las empresas que visitamos a nivel de consultoría, no hacéis un seguimiento comercial de los mismos. Y es muy sencillo, al final lo que se trata es de analizar la información y luego una palabra muy importante que me vais a escuchar varias veces, sistemática en el análisis de esa información. Es decir, yo puedo sacar la información y tener la sistemática de decir, este tipo de informes lo voy a analizar una vez a la semana, estos diariamente y estos una vez al mes, ¿vale? Bueno, pues el de presupuestos pendientes de aceptación es uno de los que si yo tuviera una empresa de etiquetas, gestionaría sin duda. Y os voy a contar una anécdota, bueno, mi reloj, me estoy enrollando mucho, pero bueno, os voy a contar una anécdota de un cliente que nos llamó, que tenía el sistema, llevaban muchos años ya con la herramienta de presupuestación, tenían maquinaria nueva y estaban muy preocupados porque entendían que con el tipo de maquinaria que tenían, al mercado al que se dirigían, tenían un nivel de presupuestación, de aceptación de presupuestos muy bajo. Y nos llamaron y nos dijeron, oye, mira, ¿qué pasa? ¿Nos puedes hacer un estudio? Bueno, nosotros fuimos y nos juntamos con el área de presupuestación y les preguntamos, oye, desde que el cliente te pide precio hasta que tú se lo envías, ¿cuánto tiempo pasa? Ah, no, joder, nos dijeron, nosotros aproximadamente en 72 horas hemos enviado como máximo el presupuesto. Dicen, bueno, pues si puede ser en 24 horas, mejor que en 72, porque al final, con una herramienta de gestión, debe ser relativamente sencillo. Y les dijimos, ¿y el seguimiento comercial de los mismos? Y nos dijeron, no, eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el departamento comercial. De tal forma que nos juntamos con el departamento comercial y les preguntamos, oye, ¿cada cuánto hacéis el seguimiento comercial? Y nos dijeron, jo, que a mí me llamó muchísimo la atención, nos dijeron, no, nosotros seguimiento comercial no hacemos. Si el cliente no nos responde, entendemos que no está interesado. Y les dijimos, joder, eso no puede ser así. Vosotros, una vez que el presupuesto ha sido enviado por el departamento de presupuestación, tenéis que hacer un seguimiento comercial. De tal forma que les pusimos una sistemática muy sencillita. Ellos tenían que enviar el presupuesto en 24 horas y en las 48 horas posteriores tenía que estar hecho el seguimiento comercial. Es decir, en 72 horas cerrábamos el círculo, ¿vale? Bueno, pues volvimos a los 2 meses y bueno, pues nos juntamos otra vez con el director general y nos comentó que el número de presupuestos aceptados había subido en más de un 3%. Entonces, tú puedes pensar, un 3% no es mucho, pero si piensas realmente qué ha invertido la empresa para aceptar o para subir ese número de presupuestos aceptados, no habían hecho nada, única y exclusivamente gestionar la información. No habían invertido nada más que su tiempo, que no es poco. Entonces, las herramientas están ahí, la información la tenéis ahí, pero tenéis que utilizarla. Y, por ejemplo, el informe de presupuestos pendientes de aceptación, pues es muy importante, muy importante. Otra cosa que es fundamental es anotar las causas de rechazo. ¿De qué me sirve a mí saber que he perdido un presupuesto con la competencia si no anoto la causa de rechazo? Tengo que saber por qué lo he perdido, ¿vale? Y en muchas empresas a las que nosotros también visitamos, eso no ocurre, no notan las causas de rechazo. Es fundamental porque además en vuestro sector, en el mundo de la etiqueta, que se da mucho la reimpresión y la repetitividad, pues puede ser muy interesante saber por qué una determinada etiqueta no hemos conseguido llevarla a buen puerto, ¿no? Causas de rechazo, fundamental. Diversificar. Mirad, sinceramente os digo, puede que no sea vuestro caso, pero bueno, hablo en general, en el mundo de lo que es la etiqueta. La mayoría de las empresas de etiquetas en la actualidad no poseen una estructura comercial clara. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que muchas veces el responsable de la organización es el responsable de tener también los contactos comerciales. ¿Y eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a mantenernos en mercados conocidos, ¿vale? Y una cosa que es muy importante hoy en día, tal y como está la competitividad, es intentar diversificar. Y hay 3 formas de diversificar. Tenéis la diversificación de mercados, también tenéis la diversificación de producto y la diversificación concéntrica. ¿Qué es la diversificación de mercados? Bueno, pues la diversificación de mercado no es ni más ni menos que con los mismos productos que realicéis, con el mismo tipo de etiqueta que realizáis, intentar acudir a distintos mercados, ¿vale? Pues en lugar del mercado farmacéutico, el mercado de la cosmética, el mercado de la alimentación, buscar mercados, ¿vale? Si no, podremos realizar una diversificación de producto, ¿vale? Que es decir, me mantengo en mis mismos mercados, pero intento diversificar en producto, hacer productos nuevos, pues hacer slickings o hacer lo que sea, lo que me permita mi parque de maquinaria también, ¿vale?
Y por último está la diversificación concéntrica, que es una mezcla de las dos. Una mezcla de diversificación de mercado y una mezcla de diversificación de producto. Eso es lo ideal, ¿vale? Eso es lo ideal, intentar diversificar. Y con estas medidas lo que vamos a intentar es salir de la tremenda guerra de precios pues que se mantiene en los mercados actuales de la etiqueta, ¿eh? Entonces, nosotros, desde luego, nuestro consejo o lo que entendemos es que consideramos necesario buscar un mayor valor añadido de los productos, ¿vale? Para así no basar solo el valor en el precio. Pero indicadores hay muchísimos, ¿eh? Imaginación al poder. Dentro de los presupuestos que he realizado entre dos fechas, ¿cuál es el margen de los presupuestos? O el tanto por ciento de los aceptados. O bueno, hay muchísimas cosas, pero lo que es importante es que tengáis pues la información. Yo tengo un mero ejemplo de un informe de presupuestos pendientes de aceptación con el objeto de luego hacer un seguimiento comercial, pues todos los viernes por la mañana, sacar este informe y decir, oye, pues voy a ver cómo puedo descolgar el teléfono y hablar con uno, hablar con otro, porque vosotros creéis que tenéis fidelizados a los clientes, y no es así. Los clientes no están fidelizados. Es muy rara la empresa que tiene determinados clientes fidelizados, ¿vale? El cliente lo que hace es te pide precio a ti, a ti, a ti, y luego los deja y no hace un estudio profundo de del precio de la etiqueta que le habéis dado. Si sois vosotros los que descolgáis el teléfono y en ese seguimiento comercial entabléis conversación con él, oye, mira, que te he mandado una oferta, sí, hijo, pues la tengo justo aquí delante, y ya empiezas a hablar con él, las posibilidades de captar esos presupuestos y que se convierta en órdenes de fabricación es muchísimo mayor. Entonces, por favor, intentar analizar esta información porque es importante. Presupuestos pendientes de aceptación, en fin, ese tipo de informes. Cuarto punto del decálogo de la gestión, cuarto mandamiento. Reduzcamos al máximo el trabajo administrativo lanzando órdenes de trabajo completas y exactas. Bueno, aquí algo que se antoja fundamental es reutilizar la información. Si nos hemos tomado la molestia de detallar con exactitud presupuesto y las características que van a suponer ese trabajo, lo que vamos a intentar es que toda esa información se plasme en la orden de fabricación. Eso no quiere decir que la orden de fabricación solo sea la información que va a ir en el presupuesto. No, porque luego para eso tenemos una oficina técnica que la va o bien a modificar o bien a cumplimentar. Pero vamos a intentar ir avanzando en ese sentido de reutilizar la información. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a minimizar errores y vamos a ahorrar pues muchísimo tiempo, ¿no? Y una vez dicho esto, hay otro punto que es muy importante, que es que las órdenes sean completas pero simplificadas. Completa pero simplificada, ¿no? Qué complicado. Bueno, pues no es complicado. Mirad, cuando estamos implantando el sistema en Gestión 21 y llegamos al punto de la generación de la orden de fabricación, los consultores siempre hacen lo mismo. Y es algo que os invito a que hagáis vosotros. Lo que no puede ser es que una orden de fabricación sean 6 páginas, 7 o pergaminos que vemos por ahí, ¿no? No. Es que es un DIN A4. Entonces, os invito a que cojáis vuestra orden de fabricación y bajéis el taller. Y bajéis con un rotulador de colores. Y vayáis preguntando a los operarios, uno por uno, qué es lo que realmente leen ellos en la orden de fabricación. Y lo vayáis subrayando. Oye, tú, cuando te bajo la orden de fabricación, ¿tú realmente qué es lo que miras? No, si yo solo miro esto. No, yo sí miro esto. Y al final, con todo eso que habéis ido subrayando, os va a quedar un DIN A4. ¿Vale? Entonces, las órdenes de fabricación tienen que ser simples, tienen que ser sencillas, pero tienen que ser completas. Es decir, si tenemos la posibilidad de meter imágenes dentro de la orden de fabricación, trazados, direcciones de la etiqueta, pues vamos a hacerlo, porque eso sin duda simplifica la labor de los operarios, y no solo la simplifica, sino que evita los errores. Y ya si ponéis sistemas en las plantas para que los operarios vean en pantalla la orden de fabricación, vean instrucciones de la orden de fabricación o incluso la orden de fabricación vaya con código de barras, vaya codificada, pues eso sin duda va a ayudar muchísimo a toda la labor del operario a la hora de leer la información de la orden de fabricación, ¿no? Es lo que os da la posibilidad de adjuntar imágenes. Entonces, vamos a intentar en lo que es la generación de la orden de fabricación, que es algo que es tan importante. Mirad, nosotros, que al final manejamos un sistema de gestión, un ERP, en el cual la orden de fabricación se puede ver perfectamente en los terminales de planta, lo pueden ver hasta en sus móviles. Bueno, pues no hemos conseguido, y creo que es algo que no es malo tampoco, no hemos conseguido que la orden de fabricación físicamente desaparezca. La orden de fabricación físicamente siempre está a pie de máquina. Yo creo que es algo que va a seguir estando ahí, por mucho que la puedan ver en pantalla. Entonces, pues bueno.
Aquí os traigo un ejemplo de orden de fabricación, con trazados, le podemos meter dirección de las etiquetas, de las bobinas, la codificación que veis arriba aquí, muy importante esta codificación. Bueno, pues todo ese tipo de cosas pues se pueden realizar. Quinto punto, controlemos el coste de cada producto que fabricamos. Bueno, una vez que ya nos hemos tomado la molestia de realizar el cálculo de la tasa horaria y que hemos definido cada uno de los centros de coste, ¿verdad? Pues también calcularemos con ella pues todo lo que son las materias, los consumibles, etcétera, etcétera. Será, bueno, lo más importante aquí es establecer una disciplina de gestión, por así llamarlo, que nos permita maximizar los beneficios de nuestra empresa. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? A través tanto del control de costes como del control de producción. Y al final el control de costes, bueno, pues es un control relativamente sencillo que yo creo que todos vosotros podéis realizar, que os puede llevar más o menos tiempo y lo podéis hacer antes o después. Os digo una cosa muy importante. Esto que os he dicho de antes o después no es baladí. Cuanto más tarde hagáis el control de costes, menos medidas correctoras vais a poder tomar. Cuanto antes tengáis la información para poder realizar el control de costes y antes veáis las posibles desviaciones que tengáis, antes vais a poder poner las medidas correctoras, ¿vale? No vale de nada que yo analice, me vengan los informes, coja los partes horarios manuales de los operarios y al final a las 2 semanas me ponga a analizar a ver qué había pasado en esta orden de fabricación, porque si yo la estoy analizando y digo, oye, aquí he tenido una desviación en este centro de coste, joder, te había presupuestado 2 horas y he tardado 3 horas y cuarto. Y le pregunto al operario, pues el operario me dice, hace 2 semanas no me acuerdo ni lo que hice, ¿no? Entonces, cuanto antes analicemos esa información, mejor. De hecho, se suele decir que un control de costes correcto es aquel que se realiza antes de que las etiquetas salgan por expediciones. Fijaros lo que os estoy diciendo. Antes de que la etiqueta salga por expediciones es cuando hay que realizar el control de costes. Y al final el control de costes se puede desgranar en distintos ítems, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, pues analizar la rentabilidad global del trabajo y sus posibles desviaciones. Es decir, yo lo que tengo que coger al final es la orden de fabricación en global, con el sumatorio de todos los ítems que la componen, y decir, oye, yo había presupuestado aquí a nivel global X euros, realmente incurrido en unos determinados costes. Como mi precio de venta permanece invariable, eso va a tener una repercusión directa en mi margen de beneficio. Lógicamente, si yo produzco mejor de lo que había presupuestado, mi margen de beneficio va a aumentar. A la inversa, va a disminuir. Con lo cual, es muy importante hacer ese análisis global de cada una de las órdenes de fabricación. Pero luego ya lo que tenéis que hacer es entrar más en detalle e ir viendo las desviaciones materiales y consumibles. Es decir, oye, yo para esta orden de fabricación, ¿qué material había presupuestado y qué material realmente imputado en la orden de fabricación? Y ver las desviaciones. ¿Por qué? Porque si veo que tengo una ganancia a mi favor, eso es muy bueno, porque me va a permitir jugar con el precio de cada futuro para posibles reimpresiones de esa etiqueta. Es decir, joder, si yo estoy viendo que he utilizado otra materia prima y que el beneficio es para mí, para mi empresa, para mi organización, pues la próxima vez al cliente igual le puedo hacer mejor precio. Sin embargo, si es al revés, pues posiblemente voy a tener que pensar qué medidas correctoras tengo que poner porque el precio del material se me disparó con respecto a lo que yo había presupuestado. Muy importante también. Desviación por cada centro de coste, exactamente lo mismo. Oye, voy a analizar qué es lo que ocurre dentro de mi organización por centros de coste y voy a ir viéndolo centro de coste por centro de coste, pero luego operación por operación. Para eso habíamos hecho el coste anterior de cada uno de los centros de coste con las operaciones. Entonces voy a decir, oye, joder, pues en la Marcandi yo veo que tengo una desviación en que me pone que en general iba a tardar 2 horas y he tardado 3. ¿En qué operación se me ha ido el tiempo? ¿Ha sido en preparación? ¿Ha sido en tirada? ¿En qué operación se me ha ido? Pues eso lo tendré que analizar también, ¿vale? Pues eso es muy importante. En subcontrataciones es muchísimo más fácil hacerlo. Yo sé lo que es la subcontratación y al final no va a venir la factura del subcontratista. Lo único que tengo que hacer es cotejar toda esa información. Para hacer un control de cada uno de los productos que fabriquemos, el primero que tenemos que hacer es un control de costes. Mira, yo aquí os muestro una pantalla de cómo se ve de una forma muy, muy rápida en Gestión 21, tanto a nivel global como a nivel de cada uno de los centros de costo. En blanco, lo que yo había presupuestado para esas etiquetas, y en amarillo, lo que me ha venido realmente del fichaje, en este caso de los operarios, que me ha alimentado la orden de fabricación para ver la comparativa y las desviaciones que yo haya podido tener. Muy importante también. Venga, vamos a avanzar, que voy un poco más de tiempo.
Y aparte, ya os he dicho que para hacer el control de cada uno de los productos está el control de costes y luego el control de producción. Y dentro del control de producción vamos a hablar de dos temas, de productividad y de improductividad. Mira, dentro de la productividad ya os he comentado antes que son todas aquellas horas que son facturables al cliente. Y la improductividad es todo aquello que no vamos a poder facturar al cliente, todos aquellos tiempos, ¿vale? Bueno, pues dentro de la improductividad hay dos conceptos. Está la improductividad absoluta y la improductividad relativa. ¿Qué es la improductividad absoluta? La improductividad absoluta son todos aquellos tiempos, mantenimientos, averías, esperas, que al final no lo puedo facturar al cliente. Eso es la improductividad absoluta. ¿Qué es la improductividad relativa? Las relativas son cuando la máquina va a una media menor de la que debería. Joder, pues esta máquina yo tengo estandarizada que va a 9.000 revoluciones hora o que me tira 10.000 pliegos a la hora y realmente me ha ido a menos. Eso es la improductividad relativa. De tal forma que optimizando la improductividad, es decir, conociendo el dato de la improductividad, imponiendo las medidas correctoras, pues conseguiremos obtener un mayor tiempo de disponibilidad de los recursos productivos y lo cual nos va a ayudar a optimizar la obtención de beneficios empresariales. Mirad, históricamente en artes gráficas y en el mundo de la etiqueta al final también, se dice que la productividad media del sector es de un 70% y de la improductividad es de un 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 70% de lo que hacéis todos los días es facturable y el 30%, aunque os parezca, no es facturable, ¿vale? Bueno, y vosotros puede que estéis por encima o por debajo de la media, es decir, puede que tengáis una productividad del 72% o una improductividad del 84%. Bueno, pues eso es así. Estáis en fabricación sincronizada, la productividad al 100% es imposible, la productividad al 90% es imposible. Nosotros, las empresas de etiquetas que mejor y que más controlan hemos visto a nivel de productividad e improductividad están en torno al 82-83%, de ahí no suben, y es un dato ya que es buenísimo. Con lo cual, bueno, pues lo que hay que hacer es conocer la información de cuántos tiempos son, cronometrarlos, cuántos tiempos son productivos o improductivos, mantenimientos, averías, esperas, medias, ¿no? E intentar poner las medidas correctoras para hacer un correcto control de producción. Maximicemos el beneficio sin subir los precios. Sexto mandamiento. Y esto es muy sencillo de entender. Es decir, yo no le puedo subir el precio al cliente aleatoriamente. Y como no puedo subirle el precio al cliente porque las cosas están como están, ¿verdad? Pues lo que tengo que intentar es mejorar mi beneficio industrial mirando dentro de mi organización. ¿Cómo puedo mejorar dentro de mi organización? Uno de los puntos claves en los que tenéis que mirar es en el taller. Controlar, sí. Fiscalizar, no. No se trata de estar con una vara detrás de los operarios, ¿no? Se trata simplemente de controlar. Mirad, yo hace muchos años escuché una charla de López de Ortúa. ¿Os acordáis de López de Ortúa? El de General Motors, el que luego fue pues, espionaje industrial investigado. Bueno, pues decía, la mitad de lo que haces al día no vale para nada. Y esto lo que hacía era sumaba la improductividad absoluta con la improductividad relativa. Claro, se formaba una bolsa que decía, joder, no me levanto ni de la cama, ¿no? Y decía, no, todo lo contrario. Si lo bueno que tienen las empresas gráficas es que tú bajas al taller, le das una patada a un baldosín y debajo hay dinero, decía. Lo que hay que conocer es la información y los tiempos y qué es lo que está ocurriendo en el taller para poder mejorar. ¿Dónde lo tienen complicado? ¿Dónde es complicadísimo? En automoción. En automoción saben que están al 83,4% de productividad y si se salen de ahí están perdidos. Pero en vuestros negocios tenéis la posibilidad de mejorar, ¿eh? Entonces hay que ir al taller, hay que ver cómo podemos mejorar, hay que ver qué es lo que ocurre. Oye, joder, espera de papel. ¿Y por qué estoy perdiendo tanto a nivel de espera de bobina? No, pues, joder, la bobina debería estar preparada. Bueno, pues ese tipo de cosas para poder poner las medidas correctoras que maximicen nuestro beneficio. Controlar, sí, insisto. Fiscalizar, no. Pero para eso hay que poner, lógicamente, sistemas. Y luego otra cosa muy importante, prácticamente absolutamente nada, y que ya es cuestión de imaginación, es el aspecto motivacional, ¿vale? Aquí hay 3 puntos muy importantes. La incentivación. A veces que en artes gráficas el tema de los sistemas de primas no están no han penetrado mucho en lo que es el sector, pero es imaginación al poder. Yo he visto de todo. Yo he visto gente que publica los turnos, si tiene 2 turnos, el turno de mañana y el turno de tarde, ¿no? Ya, joder, al final a nadie le gusta ser el turno más lento, ¿no? O el operario del mes, y al operario del mes le invita pues, a comer o a cenar con su esposa, donde sea, ¿no? Y al final, pues vas consiguiendo incentivar.
Mirad, ahora hay un término dentro del aspecto motivacional de la plantilla, dentro sobre todo de lo que es los operarios del taller, que es la gamificación, ¿vale? Y la gamificación es un sistema de premiar, pero jugando con el operario, ¿no? A través de sistemas pues, de copas, de gráficos, ¿no? En el que él se vea representado y vaya viendo, oye, pues mira, pues sí, tengo 17 copas, he ganado 17 copas. Son como juegos, pero ahora esto a nivel de plantas industriales está muy de boga. Y otra cosa que está pegando muy fuerte actualmente es la monitorización, y que es algo que vosotros, por ejemplo, a nivel de etiquetas, todavía algunas empresas sí tenéis, pero muy poquitas, que es tanto vosotros a nivel de usuarios de oficina como a nivel de los operarios del taller, ponerles una pantalla muy grande para que vean el estado de las máquinas. En verde las que están funcionando, en roja las que están paradas, para que ellos, de una manera muy visual, estén viendo cómo está el taller, si está parado, si está funcionando, qué sección se ha parado, bueno, pues la monitorización, de tal forma que tenéis sistemas dentro del taller para mejorar y para incrementar vuestros beneficios. Solo tenéis que tener, una vez más, la información, ¿vale? Muy importante. Maximicemos el beneficio sin subir los precios, mirando hacia adentro, hacia nosotros, en este caso hacia el taller. En este caso, mirad, nosotros dentro de lo que es la recogida de datos en planta del sistema, tenemos incluso la posibilidad de que los operarios fichen en sus móviles y de gamificación, en nuestro caso se llama el Salón de la Fama, y ellos van viendo a través de un sistema de copas, bueno, pues cómo van. Pues oye, eso hace que se vayan picando y que vayan intentando incrementar su trabajo y mejorarlo, y al final redunda lógicamente en la productividad y en el beneficio de la organización. Séptimo consejo, detectemos los nichos de mercado donde nuestra empresa es realmente competitiva. Al final, sea como sea, tenéis que conseguir tener la información de vuestra organización para analizar rentabilidades por clientes. Joder, tengo un cliente al que le vendo muchísimo, ya, pero ¿es rentable o no es rentable? Porque puede que te esté haciendo perder muchísimo tiempo y al final no te valga para nada. Y tienes otro al que le vendes muy poquito, pero joder, con un margen de beneficio brutal, ¿no? Pues, bueno, de hecho, nosotros tenemos clientes que cortan por debajo de un margen y dicen, oye, yo, todos aquellos que han quedado por debajo de este informe, de este margen, no quiero saber nada de ellos, ¿no? Os llevaríais la sorpresa de que cuando ha pasado un mes, el 85% de esos clientes vuelven a trabajar con vosotros y os vuelven a pedir etiquetas. ¿Por qué? Porque el cliente no solo valora el precio, valora la calidad del trabajo que hacéis, los plazos de entrega, la seriedad, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchas veces estamos preocupadísimos por el precio, pero luego fuera valoran otras cosas, ¿no? Rentabilidad por mercados. Oye, joder, del tipo de producto que yo hago, ¿no? ¿Qué etiquetas donde pego fuerte? ¿En cosmética, en alimentación, en sector industrial? ¿Cuál es realmente mi producto estrella, ¿no? Porque ahí me voy a enfocar, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Y luego lo que os comentaba antes de la sistemática. Estudiar la información de una manera muy clara, periódicamente y siempre la misma información. No hace falta que tengáis 40 informes de encima de la mesa. Muy grande que sea la empresa, con 8, 10, 12 informes es suficiente. Lo que hay que hacer es utilizarlos sistemáticamente. Detectemos los nichos de mercado donde nuestra empresa es más competitiva y vamos a centrarnos ahí. Tenemos ejemplos de rentabilidad, pues de rentabilidad por clientes, por zonas, por mercados, bueno, son simples. Logística integrada y facturación automática. Mirad, como voy un poquito pillado de tiempo, bueno, de logística se podría hablar larguísimo y tendido, casi daría para un webinar exclusivamente. Y facturación automática, yo lo que os diría es, bueno, lo primero, realizar una buena gestión de la logística y realizar una facturación automática. Facturar no genera ningún valor añadido a la organización. Por muy bonita que sea la factura, da exactamente igual. O sea, no vale para nada. Es un documento, ¿vale? Y es un documento de intermediación. Entonces, lo que hay que intentar es aprovechar la información previa que me viene para que sea un proceso rápido y que para que ese departamento se dedique a gestionar, ¿vale? Aprovechemos para tener sistemas de facturación automática y luego gestionar la información. Gestionar la información tan importante hoy en día, aparte de lo que es el diario de ventas, los listados de alarmas clientes de facturar, como por ejemplo los riesgos de los clientes. Vamos a analizar los riesgos de los clientes. Bien sea a través de que una empresa como crédito o caución o bien dando un aseguramiento interno, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro de la organización tenemos pantallas que nos permiten analizar el riesgo del cliente tanto en producción como en ay Dios mío, bien los disgustos. Algo muy importante también, noveno punto, ya estamos en el noveno punto de los 10 mandamientos de la gestión. Nos tenemos que diferenciar de la competencia mediante el intangible. Todos tenemos prácticamente las mismas máquinas, todos más o menos tenemos las mismas tasas horarias, a nivel de plantilla andamos parecidos, unos tendrán muchísimas más plantillas y otros menos, pero al final eso se reparte entre el coste y estructura.
tenemos que conseguirnos diferenciarnos de la competencia a través del intangible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar aplicar a nuestra empresa tecnologías de uso diario, como por ejemplo el comercio electrónico. Ya tenemos clientes entre vosotros, utilizando por ejemplo el módulo de comercio electrónico, para ofrecerle a sus clientes algo que el resto no le puede ofrecer, y así consiguen fidelizar a los clientes. No, yo te voy a ofrecer que puedas entrar en mi casa los 365 días del año, las 24 horas del día, y que puedas entrar en mi organización y me puedas realizar pedidos, hacerme transferencias, transferirme archivos, hacerme reclamaciones, ver el estado de tus órdenes de fabricación, de tu planificación. Bueno, pues tenemos clientes que ya lo están haciendo, ¿eh? Incluso tenemos clientes que a través del comercio electrónico, del módulo de comercio electrónico, como en vuestro caso, por ejemplo, se da mucho la reimpresión de la etiqueta, lo que hacen es cuelgan las imágenes de las etiquetas en el área restringida del cliente, el cliente entra, mete su clave, entra en su área restringida y ve las imágenes de las etiquetas, con lo cual dice, si yo lo que quería hacer es una reimpresión de esta etiqueta, pone debajo un campito de cantidad de observaciones y le genera el pedido. Y ese pedido entra directamente en el ERP. O sea, esto que antes era algo que parecía una quimera y que parecía hablar del futuro, ya está aquí. Tenemos clientes que lo están utilizando. ¿Por qué vosotros no lo vais a poder hacer? Que es una fase 1, una fase 2, una fase 3, pero es que está ahí y lo tenéis que hacer. Si antes las vacaciones bajábamos a la agencia de viajes y las comprábamos en la agencia de viajes, el vuelo, el hotel, reservábamos todo, y ahora eso parece que es ciencia ficción hablar de eso, pues en vuestro negocio es perfectamente trasladable. Os comento, hay que diferenciarse de la competencia con el intangible, muy importante. Y luego eso nos va a permitir alcanzar mercados a los que no puedo optar mi competencia. Yo a través del comercio electrónico voy a poder optar mercados pues del extranjero o mercados que yo hasta ahora no podía acceder, ¿no? Es una puerta, es un puente de comunicación que yo estoy abriendo con el mundo, ¿vale? Ya no me tengo por qué cerrar en mi mercado, sino que es una puerta abierta hacia el mundo, ¿eh? Y eso se hace a través del B2B, del comercio electrónico. Os digo que es algo que dentro de los impresores de etiquetas ya se está realizando. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que es el comercio electrónico en nuestro caso, ¿no? Que pues pueden realizar pedidos, pedir más, presupuestar, ficheros, reclamaciones, imágenes de de todo. La verdad es que es una auténtica pasada. Por último, que es muy importante también, no dejar a vuestra empresa fuera de la industria 4.0, porque aunque os parezca mentira, si la dejáis fuera de la industria 4.0, la vais a dejar antes de lo que pensáis. ¿Y qué es la industria 4.0? Si entramos en Wikipedia, lo que nos dice la definición es que se refiere a una nueva fase de la revolución industrial que se enfoca en gran medida a la interconectividad, automatización, aprendizaje automatizado y datos en tiempo real, ¿vale? Es la digitalización, es la automatización. ¿Es aplicable a mi negocio gráfico? No es que sea posible aplicable, es que lo tenéis que aplicar y tenéis que empezar. ¿Cómo puedo digitalizar y automatizar en mi empresa? Pues RPs para todos aquellos que todavía no lo tenéis, incorporando MES, que al final el MES es un Manufacturing Execution System, es decir, son sistemas de captura de datos en planta para que los operarios puedan fichar en lugar de rellenar los partes horarios manuales, sensorizando, entrando en el mundo de la captación automática de señales de máquina. Es decir, si yo ya tenía puestos terminales para que ficharan los operarios, si yo ahora lo que quiero es que el sistema me coja la información directamente de la JIT, de la Marcandi, de la copa, de la que sea, ¿eh? Y nosotros, por ejemplo, estamos actualmente metidos en proyectos de ese tipo, de captación automática de señales de máquina, de coger directamente la señal de la máquina y que el operario no tenga ni que fichar, que sea la máquina la que directamente le pase la información al ERP. Posibilidades tenéis muchísimas. Y aparte, ahora, este tipo de proyectos están tremendamente subvencionados, todo lo que es industria 4.0, digitalización, incorporación de nuevas TICs, de RPs, de MES, bueno, pues todo eso. Ahora la administración pública está abogando por esa línea, por la industria 4.0, y está subvencionando en gran medida los proyectos. Entonces, por favor, no dejéis a vuestra empresa fuera de la industria 4.0. De lo que es la sensorización, de lo que es la captación incluso a través de móviles, por ejemplo. Nosotros, que los operarios vayan por el taller y vayan con sus móviles fichando, no hay ningún problema. Nosotros en época de pandemia permitimos a todos nuestros clientes que pusieran licencias en los móviles a los operarios para que no tuvieran que acercarse unos a otros. Bueno, pues son las 12 en punto. Voy a hacer un breve resumen de los 10 puntos de los 10 mandamientos. Primero, cálculo de las tasas horarias al menos una vez al año, muy importante. Segundo,
Vamos a realizar cotizaciones rápidas y sin errores. Por favor, no os dilatéis en el envío de las ofertas. Y si no podéis, porque vuestro sistema no os lo permite, modificar el sistema, cambiar de sistema, buscar sistemas flexibles que os permiten llegar al cliente antes. Muy importante. Me paso el día haciendo presupuestos y luego los dejo encima de la mesa y hago un seguimiento comercial. No vale para nada. Hay que hacer un seguimiento comercial de las cotizaciones realizadas. Muy importante. Recordad ser cliente aquel del estudio que realizamos. Ya que me he tomado la molestia de hacer todo el trabajo de la definición de las características en el presupuesto, vamos a aprovechar toda esa información para lanzar órdenes exactas y completas. Pero por favor, no pergaminos de 6 páginas. Con un DIN A4 es más que suficiente. Controlemos el costo de cada producto que fabriquemos y lo vamos a hacer tanto a través del control de costes como a través del control de producción. Sin productividad, muy importante. Y vamos a maximizar el beneficio sin subir los precios. Vamos a mirar el taller, vamos a bajar el taller y vamos a ver qué es lo que realmente está ocurriendo en el taller. Y vamos a poner las medidas correctoras para solucionarlo, por favor. Porque podemos mantener el precio del cliente y ganar más dinero. Magia no, es analizar realmente qué está ocurriendo y ver cómo lo podemos solucionar. Vamos a detectar los nichos de mercado donde nuestra empresa pues, es realmente más competitiva. Ya hemos visto rentabilidad por clientes, mercados, zonas. Logística y facturación automática. Facturar no genera nada. Lo que hay que hacer es facturar muy rápido, poner procesos rápidos para analizar otro tipo de información. Vamos a utilizar herramientas que ya están desde hace tiempo entre nosotros, comercio electrónico, etcétera, etcétera, para dar un paso más y para diferenciarnos de la competencia. Y sobre todo, no dejéis a vuestra empresa fuera de la industria 4.0. Algunos de vosotros os puede aparecer actualmente, la industria 4.0 pues es un paso más dentro de la revolución industrial y es la digitalización y hay que meterse en ello. De hecho, muchas veces la administración ya nos está llevando hacia esos caminos a través de la facturación electrónica, etcétera, etcétera. Entonces, si conseguimos seguir estos 10 mandamientos, pues yo creo que vamos a poder incrementar los beneficios dentro de la organización. Una horita, Bueno, pues oye, muchísimas gracias por vuestra atención y aquí os dejamos los datos para si hay alguna pregunta ahora, Jorge, para lo que queráis. Perfecto, pues muchas gracias, Pedro. Nos han ido llegando unas cuantas preguntas. Recordaros a todos los espectadores que este es el momento de ya enviar todas las consultas que tengáis. Si no, Pedro Hernández está dejando también su correo comercial@in2ca.com para que también hagáis todas las consultas. La primera que nos ha llegado es bastante habitual. ¿Se podrá ver la grabación del seminario? Por nuestra parte no tenemos ningún problema. Perfecto. Bueno, va a estar colgado en el mismo sitio donde os habéis inscrito todos. Ya sabéis que hay un listado debajo de todos los seminarios que se están realizando, pues ahí colgaremos también la grabación. De otra consulta, gracias por el seminario tan interesante. ¿Puedes, por favor, volver a ahondar en el punto de diversificación? Sí. Mirad, al final, las empresas, lo que comentaba antes es que lo habitual en una empresa de etiquetas, como son empresas, muchas de ellas son grandes corporaciones, nosotros tenemos clientes que son grandes corporaciones, otras son pymes, otras son empresas familiares que han ido creciendo, no es habitual tener una estructura comercial clara. Y al no tener una estructura comercial clara, esto hace que se mantengan en mercados conocidos. Mercados conocidos son, pues lo que hoy en día se llama el estado de confort, ¿no? No salir de tu estado de confort. Y lo que nosotros os invitamos a hacer es que diversifiquéis. Y hay 3 formas de diversificar. La diversificación en mercado, la diversificación en producto y la diversificación concéntrica. ¿Qué es la diversificación en mercado? Es que yo con el mismo producto que fabrico, con el mismo tipo de etiqueta que hago, etiqueta blanca, etiqueta, el tipo de etiqueta que sea, voy a ir a distintos mercados. En lugar de ir solo al mercado, por ejemplo, de la cosmética, pues me voy a dirigir o voy a intentar entrar en otros mercados, como el mercado de la alimentación o el mercado, ir a otro tipo de mercado, ¿vale? Cambiar de mercado. Luego está la diversificación de producto, que es decir, yo de los mercados en los que estoy no puedo salir, ¿vale? ¿Por qué? Porque los tengo muy trillados, los tengo muy conocidos y son los mercados en los que estoy cómodo. Industrial, el que sea, ¿verdad? Alimentación. Bueno, pues lo que voy a intentar hacer es una diversificación de productos, es decir, voy a intentar hacer otros tipos de etiqueta o ofrecer otro tipo de producto a mi cliente, pero dentro de los mismos mercados, ¿vale? De tal forma que ya tenemos, por una parte, la diversificación de mercado y, por otra parte, la diversificación de producto. Y luego tenemos la diversificación
concéntrica, que es una mezcla de los dos. Voy a salir a mercados diferentes con productos diferentes, con otro tipo de etiquetas a otros tipos de mercados que actualmente yo no estoy trabajando. Esa es la idea, ¿vale? ¿Qué hay que analizar en cada caso? Bueno, en cada caso lo que hay que analizar muy bien es, lo primero, hacer un estudio de mercado a nivel de qué mercados actualmente están en boga. Por ejemplo, clarísimamente durante la pandemia ha habido un mercado que ha estado muy en boga, que ha sido el mercado alimenticio y el mercado farmacéutico. ¿Y qué tipo de maquinaria tengo yo que me permite diversificar en productos? Es decir, hacer otro tipo de etiquetas, ¿no? Entonces hay que hacer un previo estudio para intentar tender hacia esas diversificaciones. Lo que no es bueno es mantenernos en mercados conocidos, ¿vale? Eso es lo que siempre hay que intentar movernos un poco, tanto de los productos como de los mercados. A eso me refería con la diversificación tanto de producto como de mercado. Pero todo suele venir dado porque, ya te digo, normalmente en muchas empresas el responsable de la organización suele ser el responsable comercial también y al final se mantienen los mercados que ellos conocen, lógicamente, bastante tienen con lo que tienen, ¿no? Entonces hay que intentar establecer una estructura comercial clara, lo primero si se puede, y luego mover a nivel de diversificación esa estructura. Perfecto. La siguiente consulta es, ¿de qué forma el software de Gestión 21 puede ayudarnos en la gestión del control de costes? Bueno, pues ahí tenemos distintas maneras. Mirad, tenemos el sistema, como os comentaba, es modular, de tal forma que el primer módulo que va a entrar o va a tener incidencia para hacer ese control de costes que yo os comentaba es el módulo de presupuestación. ¿Por qué? Porque es de donde te van a venir todos los tiempos estimativos, ¿correcto? Es decir, todo lo que yo he estimado, todo el escandallo del presupuesto me va a venir en el presupuesto. Ya tengo los tiempos estimativos, ¿vale? Ahora, ¿cómo tengo los tiempos reales? Pues los voy a obtener gracias al fichaje de los operarios, que bien sean en tablets, en móviles, como quieran, ¿no? Y puede ser un fichaje que puede ser a través de terminales, es decir, que los operarios accedan a los terminales, o podemos coger datos de la máquina, a través de la captación automática de señales máquina, que suele ser una fase 2. Entonces, si me permites, Jorge, voy a volver a una transparencia. Sí, por supuesto. Para que se vea un poquito más claro y poder responder de manera más clara a esta pregunta, que es muy interesante. Entonces, ¿qué hace Gestión 21? En esta transparencia, lo que hace es... La voy a ampliar. Aquí, para que se vea mejor. Lo que hace aquí es, os muestra una orden de fabricación en la parte superior, esto es una orden de fabricación de etiquetas, en el cual me aparece en blanco todo lo que el sistema me había calculado a nivel de presupuestación en la GALUS, la preparación de la máquina, la tirada de color, la merma, en la inspeccionadora Rotoflex, el contracolado y el numerado, los materiales auxiliares, con sus cantidades y sus tiempos. Ya veo, en la preparación de la máquina tengo una preparación que yo había estimado en presupuestos, el sistema me había estimado 2,25 horas. Realmente veo que he realizado una preparación, pero que he tardado 1,17. Luego, mi tiempo ha sido mucho menor del que yo había presupuestado. Y así voy viendo absolutamente este análisis con el resto de las operaciones para esta orden de fabricación. ¿Qué ocurre? Que cuando yo lo analizo en global, pincho en la pestaña de resumen, me vengo aquí a esta pestaña, veo que para esta orden de fabricación, en la GALUS había presupuestado 2,58, realmente he tardado 2 horas. En la inspeccionadora había presupuestado 0,89, realmente he tardado 1 hora. Voy viendo que mi coste presupuestado eran 320 euros. Realmente he incurrido en unos costes de 252 euros. Por lo tanto, como mi precio de venta, tanto unitario como millar, que era 0,12, permanece invariable, mi margen ha pasado de un 18%, que era el que yo había presupuestado, a un 47%, ¿vale? Así es como Gestión 21 va otorgándoos el coste real de cada uno de los productos, de cada una de las etiquetas que fabricáis antes de que las mismas salgan por expediciones, que es lo que es realmente importante, ¿vale? Tanto a través del módulo de presupuestación con los tiempos estimativos, como a nivel del tiempo, de los tiempos que me van subiendo del taller, alimentando esa orden de fabricación y viendo en una misma pantalla la comparativa de lo presupuestado con lo real. Pero fijaros qué importante es esto. Muy buena pregunta. No sé quién ha sido, pero muy buena pregunta. Era anónima. Nos ha venido anónima la pregunta, igual que las demás. Pues por ahora no tenemos más consultas. Recordaros, por supuesto, de nuevo, que Pedro está dejando aquí su correo electrónico comercial@in2ca.com. También la página web donde puede realizar las consultas, sino también nosotros, como enviamos siempre, como viene siendo habitual, una encuesta de satisfacción de todos los webinars de AIFEC,
podemos también ser nosotros vuestro repositorio de consultas. Nos podéis responder al email y se lo pasamos a Pedro sin ningún problema. Con lo cual no me queda más que agradecerte, Pedro, por tu tiempo y tu profesionalidad para compartir esta manera de optimizar el negocio para los fabricantes de etiquetas. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, gracias a ti, Jorge, y gracias a todos los que han estado asistiendo a la chapa que les acabo de meter sobre cómo intentar optimizar los negocios. Al final, los últimos puntos los hemos visto de una manera más somera porque el tiempo nos cogía, pero yo creo que si las empresas de etiquetas, tal y como está la competitividad actualmente, son capaces de llevar a cabo estos 10 puntos, que todos son igual de importantes al final, pues pueden optimizar bastante sus negocios. Y ya si utilizan un sistema pues como el nuestro, por ejemplo, que está implantado en muchísimas empresas de etiquetas, pues creo que les puede aportar mucho. Perfecto, te agradezco este último matiz que has dejado como resumen. Y nada, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo y por el tiempo de todos los espectadores y os esperamos en el próximo webinar. Gracias y que tengáis muy buen día a todos. Hasta luego.